hay acumulación de gases. A esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. La noticia del momento en Blue Radio. Es la 1:02 p.m. Es un gusto seguir con ustedes. Los acompañamos en Meridiano Blue hoy viernes 6 de febrero. Saludo a quienes a esta hora están con nosotros en Ditu y en el canal de YouTube de Blue Radio. Comenzamos con noticia urgente, una nueva emergencia que acaba de presentarse por cuenta de las intensas lluvias, del desbordamiento de ríos, de crecientes súbitas que se presentan en diferentes partes del país. El hecho más reciente y más grave está ocurriendo en el departamento de Santander. Hubo una creciente súbita muy cerca del municipio de Lebrija. Hay una persona muerta y otras 11 desaparecidas. Julián Mejía en Bucaramanga, ¿qué se sabe hasta el momento? Hola Ricardo, es una noticia en desarrollo y que está confirmando justamente la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio de Lebrija. Se trata de una emergencia que está ocurriendo en el sector conocido como Vanegas. Es un corregimiento a 2 horas del municipio o del casco urbano de Lebrija. Hay derrumbes, no han podido llegar los organismos de emergencia a este punto y el reporte que justamente está entregando la oficina es de una persona muerta, un adulto mayor identificado como Antonio Liveros, pero lo más grave también son 11 personas más desaparecidas y que están siendo buscadas por la comunidad en este momento, porque como lo decía inicialmente, no han podido llegar los organismos de emergencia por tierra. Se están enviando helicópteros desde Bucaramanga por parte del Ejército Nacional para llegar hasta este punto. Ya va también el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, y el alcalde de Lebrija hacia el sector. Son 11 personas desaparecidas y así lo confirma César Castellanos, quien es el director de la Oficina de Gestión de Riesgo de Lebrija. Se nos presentó una emergencia gravísima, el río Lebrija se salió, nos inundó el caserío de Vanegas. En este momento tenemos el reporte de 54 familias damnificadas y afectadas, tenemos el reporte de 11 personas desaparecidas, al parecer se la llevó el río, y de 14 viviendas que están a la orilla del río que se borraron del mapa, por decirlo de alguna manera. Nos siempre estuvimos en contra de que esas viviendas estuvieran ahí. De hecho, se había establecido ya unas viviendas alternas y se le había entregado para que ellos se reubicaran. Sin embargo, ahora se nos presenta esto. Y es que las condiciones son muy difíciles en la zona, Ricardo. También lo que se ha podido conocer y los reportes que están llegando es por parte de la comunidad y están tratando de llegar también miembros de la Defensa Civil desde municipios como Sabana de Torres, que son vecinos a la zona de la emergencia. Esto ocurrió, Julián, esta emergencia que deja 11 desaparecidos, ¿ocurrió en el casco urbano de Lebrija? Corregimiento, Ricardo, es un corregimiento ubicado a 2 horas del casco urbano de Lebrija. De hecho, está más cerca el municipio de Sabana de Torres. Precisamente desde allí también están enviando ayudas, están tratando de llegar miembros de la Defensa Civil, del Ejército, de Ponalzar, de la Policía, para tratar de evacuar también a la población civil que se encuentra en este sector. Algunas de las imágenes que ustedes pueden ver a través del canal de YouTube pues muestran precisamente la tragedia que se está viviendo en esta parte, en esta zona del departamento de Santander, que hace parte de la zona del Magdalena Medio santandereano. Repito, 11 personas desaparecidas. Ya se encontró el cuerpo de un adulto mayor, pero las comunidades están precisamente buscando los cuerpos, están buscando a las personas, a las otras 11 personas y justamente hacia el sector están tratando de llegar estos organismos de emergencia para hacer el censo y de manera oficial precisamente entregar un nuevo balance sobre lo que está ocurriendo allí en el sector, pero lo que oficialmente también se conoce, y como escuchábamos al director de la Oficina de Gestión de Riesgo, el reporte preliminar son de 11 personas desaparecidas. Volveremos con usted en cualquier momento, Julián Mejía, para conocer desarrollos de esta emergencia. Repetimos, una creciente súbita, un desbordamiento en zona rural del municipio de Lebrija, más cerca de Sabana de Torres, deja una persona muerta y 11 más desaparecidas. A esta hora, a propósito, esperan al presidente Gustavo Petro en la sede de la Unidad de Gestión de Riesgo en Bogotá para tomar medidas, decisiones para atender la ola invernal que azota diferentes regiones del país. El balance preliminar, Jessica Gutiérrez, habla de más de 30.000 familias damnificadas por inundaciones, deslizamientos y por las lluvias.
Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Hasta ahora nos encontramos acá en la sede de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, donde el director de esta entidad, Carlos Carrillo, se encuentra dando unas declaraciones a medios sobre un Consejo Nacional que se va a llevar a cabo para evaluar la emergencia provocada por las lluvias asociadas al Frente Frío en el país. Y es que la reunión está liderada por el presidente Gustavo Petro y principalmente estaba prevista para las 12:30 de la tarde, pero por problemas de agenda el presidente se corrió para las 4 de la tarde. Escuchemos. Por instrucción del señor presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, se ha convocado a un Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que es la máxima autoridad, es el órgano encargado de tomar las decisiones en temas de gestión de riesgo. Por supuesto, esto tiene que ver con los fenómenos que se han presentado. Ricardo, y es que el director de la gestión de riesgo acaba de actualizar la cifra de familias que están afectadas por las fuertes lluvias. Ya van más de 50.000 familias afectadas. Pues así las cosas, desde la sede de la Unidad de Gestión del Riesgo seguiremos atentos al desarrollo de este consejo y a las decisiones que se adopten frente a esta atención de la emergencia. Regresamos también con usted en cualquier momento, Jessica. Y una tercera emergencia a esta hora tiene que ver con la explosión en una mina, la mina La Vidriosa, mina de carbón en Guachetá, Cundinamarca, en límites con Boyacá. Lamentablemente no hay muy buenos pronósticos frente a los 6 mineros que están atrapados desde hace más de 17 horas. Nicolás Rodríguez, ¿qué es lo último que ocurre en la mina La Vidriosa? Ricardo, pues lo último es que ya hay presencia del cuerpo del CTI de la Fiscalía y algunos carros fúnebres en pocos minutos. Entonces el alcalde del municipio de Guachetá, también la gobernación de Cundinamarca y por supuesto los bomberos de Cundinamarca estarían dando ese anuncio oficial. Más de 17 horas y están buscando también los cuerpos y por supuesto si hay pruebas de supervivencia de Iván Martínez, Arnold Arias, Óscar Castrillón, William Montaño, Manuel Medina y Celso Murcia, que estaban ayer sobre las 5:30 de la tarde cumpliendo sus labores en esta mina del departamento de Cundinamarca, específicamente en el municipio de Guachetá. Sin embargo, se han conocido más detalles de lo que ha sucedido a lo largo de la mañana y es que en principio la gobernación estaba verificando si esta mina contaba o no con los permisos ambientales y mineros. Sin embargo, la CAR muy temprano, cuando iniciaron las labores de búsqueda, confirmó que el resultado de la inspección arrojó que el sitio operaba sin licencia y sin embargo ya estaba en la mira de las autoridades ambientales, puesto que también en medio de estos procesos o estos hallazgos se dieron cuenta que ya tenía varios trámites sancionatorios por la falta de los permisos. Confirman bomberos de Cundinamarca que allá hay varios ventiladores para tratar de desocupar completamente el gas metano y están a 170 metros bajo tierra, por lo cual ya hay equipos que están entrando a esta mina, Ricardo. Estamos a la espera de un milagro en la mina La Vidriosa en Guachetá. Nicolás, gracias. Vemos las imágenes del socavón. 9 minutos, cambiamos de tema y nos vamos a Quito. Ya comenzaron las reuniones de la delegación de alto nivel del gobierno colombiano, encabezada por el ministro de Defensa Pedro Sánchez, por la canciller Rosa Villavicencio, intentando superar la crisis de los aranceles entre Colombia y Ecuador. Mateo Piñeros, ¿qué se sabe sobre estos encuentros? Ricardo, pues la delegación del gobierno colombiano, liderada por la canciller Rosa Villavicencio, ya se encuentra en Quito con el ministro de Defensa Pedro Sánchez y otros funcionarios de la Embajada de Colombia en Ecuador. Villavicencio está preparando la reunión con el gobierno ecuatoriano. Recordemos que el presidente de ese país, Daniel Noboa, anunció la imposición de aranceles desde el 1 de febrero contra Colombia, señalando que el gobierno actual no está haciendo lo suficiente para combatir a los grupos delincuenciales en la frontera. Se espera que el encuentro entre las dos delegaciones se dé en las próximas horas y al anunciar esta reunión la Cancillería colombiana señaló en un comunicado que esperan llegar a entendimientos en materia de seguridad y defensa, así como acordar pasos concretos para el pleno restablecimiento de los intercambios binacionales en los ámbitos fronterizo, comercial y energético. 1:10, vamos ahora al departamento de Arauca. Se responsabiliza por parte de las autoridades al ELN del atentado contra la caravana y esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, en el que fueron asesinados 2 de sus escoltas en las últimas horas en el municipio de Fortul. Carlos Pérez. Buenas tardes. Las primeras hipótesis que manejan las autoridades del departamento de Arauca del ataque contra la caravana de los escoltas del senador Jairo Alberto Castellanos en la vía Fortul-Tame en Arauca, donde murieron 2 escoltas, los responsables serían integrantes de la guerrilla del ELN. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Carlos Angarita, dio a conocer las primeras investigaciones.
las investigaciones tanto hechas como por inteligencia y policía judicial han arrojado que fue este grupo, el ELN, el que perpetró esta acción. El comandante de policía de Arauca también aseguró que muchos guerrilleros que salen en las vías del departamento se camuflan dentro de la población civil para poder cometer sus actos delictivos. Realmente nosotros tenemos en este momento unas acciones tanto como Policía Nacional en perímetros urbanos como coordinaciones permanentes con Ejército Rural en lo que tiene que ver en perímetros rurales. Y nosotros hemos identificado y con el tiempo se han venido identificado, digamos, o se han mapeado en las zonas los puntos más neurálgicos de la misma. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos, como tienen la ventaja de que van de civil, se camuflan entre las comunidades, las utilizan de escudos humanos. El vehículo donde se movilizaban los 2 escoltas del senador Castellanos recibieron más de 100 disparos por parte de los subversivos. Una cosa impresionante, más de 100 disparos recibió el carro del senador Jairo Castellanos. Cambiamos de tema. Tal vez sí, tal vez no, cambiamos de tema porque hablamos de política. Lamentablemente comenzamos hablando de la violencia para la campaña electoral y ahora hablamos, don Andrés Carmona, del abrebocas político. ¿Qué está pasando? ¿Se sabe qué pasó en la reunión de Roy Barreras con el presidente Petro y se sabe qué va a pasar con Camilo Romero de cara a las coaliciones y las consultas del 8 de marzo? Ricardo, siguen los últimos movimientos de cara a esta fecha límite, al día de hoy, viernes 6 de febrero, cuando se cierra la oportunidad para definir las consultas interpartidistas que participarán el próximo domingo 8 de marzo. Se espera que a las 5:30 de la tarde en Manizales el precandidato Roy Barreras hable sobre los detalles de ese encuentro con el presidente de la República. A esta hora se adelanta un encuentro en Santa Marta entre el precandidato Camilo Romero y el precandidato Iván Cepeda, donde se va a definir si Romero participa o no en el Frente por la Vida. Recordemos que ya se bajaron Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo, Clara López, pero también se podría estar bajando Camilo Romero. La consulta del Frente por la Vida aún así se mantiene con Roy Barreras y Daniel Quintero, pero ojo, todos estos movimientos deben ser antes de las 6 de la tarde, porque a las 6 en punto la registraduría cierra el plazo de inscripción y a las 6:05 inicia el sorteo de los puestos en la tarjeta electoral que van a recibir los colombianos el 8 de marzo, Ricardo. Muy bien, don Andrés, ya regreso con usted para hablar de política. Antes hablamos de una decisión importante que acaba de ocurrir en la Corte Constitucional. Quedó suspendido provisionalmente el tercer decreto en el marco de la emergencia económica que creaba nuevos impuestos para las generadoras de energía eléctrica. Se acaban de pronunciar a propósito esas empresas. ¿Qué dijeron, Alejandra Bello? Ricardo, buenas tardes. Pues sí, desde ANDEC, Alejandro Castañeda, el presidente, le pidió al gobierno nacional tomar medidas urgentes y de fondo para enfrentar la crisis del sector eléctrico. Según el dirigente gremial, la decisión del alto tribunal deja claro que no se pueden buscar soluciones rápidas cargando nuevos costos a las empresas generadoras. El problema sigue existiendo, es decir, Aire sigue existiendo, Aire sigue siendo intervenida por la superintendencia y esto, digamos, que esperamos nosotros que sea un mensaje para el gobierno y particularmente la superintendencia de servicios públicos para que tome acción y tome obviamente las medidas que se requieren, tanto las medidas de fondo, que son las estructurales de largo plazo, mirando qué quiere hacer con la empresa, y las de corto plazo, que es conseguir los recursos para ponerse al día con las obligaciones que tiene con el sector. El presidente de ANDEC señaló que la medida no resolvía el problema estructural del sistema eléctrico. Finalmente, Castañeda aseguró que el fallo de la Corte envía una señal de confianza a los inversionistas nacionales e internacionales, pero recalcó que ahora el reto está en que el gobierno actúe con prontitud, adopte soluciones estructurales y evite la crisis del Caribe. Hoy la JEP levantó la mano y dijo que está funcionando a media marcha, porque el gobierno nacional no ha girado los recursos a los que se había comprometido. Sumado a eso, Estados Unidos dejó de entregar dinero desde hace meses con la llegada del presidente Donald Trump. Salima Feris. La Jurisdicción Especial para la Paz afirma que actualmente funciona con limitaciones financieras luego de que el gobierno nacional solo haya entregado menos de la mitad de los recursos que se habían proyectado para cumplir las sentencias y decisiones judiciales ya adoptadas. Alejandro Ramelli, presidente de la JEP. Digamos, estamos como a mitad de camino. Se calcula que son 120.000 millones de pesos. Ya el gobierno nacional nos ha garantizado 50.000, o sea, un poco menos de la mitad. Seguimos insistiendo en la necesidad de la financiación completa, no solamente de esta sentencia, sino todas las que siguen. Entonces,
la respuesta sería, hay un cumplimiento, digamos, parcial por el momento. Esos 120.000. El presidente además insistió en que estos recursos son fundamentales para ejecutar plenamente las sentencias y advirtió que la responsabilidad principal del financiamiento es del Estado colombiano y no de la cooperación internacional. Aclaró que estos recursos están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo y que no se trata de fondos propios de la jurisdicción. Sobre el apoyo de Estados Unidos, indicó que actualmente no hay recursos tras los recortes realizados en años anteriores. Sin embargo, aseguró que la JEP está abierta a retomar el diálogo y recibir cooperación si ese respaldo se restablece. Hablamos ahora de las noticias del mundo, de las conclusiones del primer encuentro entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní, de un atentado suicida en Pakistán y de un ataque, otro más, contra un general ruso en plena ciudad de Moscú. César Moreno. En el mundo, y por fin se reunieron Estados Unidos e Irán para negociar el fin del programa nuclear iraní. Y parece que no les fue muy bien. Estados Unidos anunció nuevas sanciones para frenar las exportaciones petroleras de Irán, tan solo minutos después de que ambos países concluyeran esta primera ronda de diálogos en Omán. Estas medidas apuntan a 15 entidades, 2 personas y 14 buques de la flota fantasma vinculados al comercio de petróleo y productos petrolíferos iraníes. Por su parte, el canciller iraní Abbas Araghchi afirmó que el encuentro en Omán se desarrolló en un ambiente muy positivo y explicó que ambos bandos acordaron continuar con los contactos, pero las modalidades y el calendario se van a decidir posteriormente. El canciller Araghchi dijo que las conversaciones se centran exclusivamente en el tema nuclear y expresó su deseo de que Washington se abstenga de las amenazas y las presiones para que las conversaciones puedan continuar. Vamos ahora a Pakistán. Un atentado suicida en una mezquita chiita de Islamabad durante la oración del viernes dejó más de 31 muertos y 130 heridos, la mayoría graves. Las autoridades aseguran que el balance va a seguir aumentando. El terrorista llegó a la mezquita, lo detuvieron allí en la puerta de seguridad, en toda la entrada, y detonó los explosivos. En Moscú, Vladimir Alexeyev, un general de alto perfil del Estado Mayor ruso, fue tiroteado en un edificio residencial en la capital rusa. Fue un ataque que el gobierno ruso calificó de terrorista y atribuyó a Kiev con el objetivo de hundir las conversaciones en Abu Dhabi para poner fin al conflicto en Ucrania. El general se encuentra hospitalizado. Y por último, esta terrible noticia. Un hombre fue arrestado en Madrid, en España, por la Policía Nacional tras transmitir en vivo y en directo a través de una aplicación de live streaming los abusos sexuales que cometía contra su hija menor de edad. Según informaron las autoridades, el detenido recibía monedas virtuales ofrecidas por la propia aplicación que intercambiaba los abusos que cometía con la pequeña por regalos y mayor popularidad. Una terrible, terrible historia. César, gracias. 1:19 minutos. En deportes, don Octavio Sazo, buenas tardes. El abrebocas seguramente tiene que ver con James Rodríguez. Finalmente sí jugará en la MLS y hay todo tipo de memes, hay comentarios en redes sociales porque llega a una ciudad muy fría y a James no le gustan las bajas temperaturas. Así es, Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Va a jugar en el Minnesota United, ya fue confirmado, presentado de manera oficial, incluso el equipo está anunciando cuándo será la presentación del jugador, que además su equipo cumple 10 años esta temporada, es uno de los equipos jóvenes del fútbol de los Estados Unidos. En un rato vamos a comentar eso, también vamos a comentar sobre los Juegos Olímpicos de Invierno que ya comenzaron el día de hoy de manera oficial. En un rato, a partir de las 4 de la tarde, será la inauguración. También de la Selección Colombia, que va a jugar el Mundial de Béisbol, ya dio su roster, su equipo para la Copa del Mundo, así que todo eso en detalles, en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. El mundo se divide, Octavio, entre los que vemos el Super Bowl y los que detestan el Super Bowl. Pero ¿quién puede detestar el Super Bowl? ¿Detestar el Super Bowl? No, pues hay gente a la que no le interesa, o no entiende el fútbol americano, o le parece snob, o le parece cualquier cosa. Usted, por lo que le escucho, está en el primer grupo, en el grupo de los míos, en el grupo de los que nos gusta ver el fútbol americano. Desde que tengo como 6 años veo el Super Bowl, así que... Desde chiquito. Sí. Juan Camilo, ¿cómo están preparándose para el Super Bowl, que es este domingo, con participación colombiana y con Bad Bunny, que no le gusta tanto a Octavio, en el show del medio tiempo?
Todo está listo para un nuevo Super Bowl este domingo 8 de febrero a partir de las 6:30 de la tarde. Será en el Levi's Stadium en Santa Clara, California. Según las estimaciones, la audiencia puede ser de alrededor de unos 126 a 127 millones de televidentes. Y hay mucha plata que mueve este evento. Por ejemplo, el gasto total proyectado es de alrededor de unos 20.000 millones de dólares. Esto incluye alimentos, bebidas, decoraciones, reuniones, ropa, etc. Eso significa en promedio un gasto de $95 por persona. En términos de apuestas, se han movido cerca de 2.000 millones de dólares en distintas plataformas de apuestas. Y también el costo estimado de 30 segundos de publicidad ronda cifras de miles de millones de dólares. Por eso los comerciales serán parte del espectáculo. También, por supuesto, la comida preferida para el Super Bowl, las alitas de pollo. Se estima que se consumirán alrededor de 1.480 millones de alitas de pollo durante el Super Bowl. En el caso de Colombia habrá especial atención sobre la participación de Cristian González, jugador de los New England Patriots, de padres colombianos. Colombia tiene problemas serios. Se viene el Mundial. Faltan 125 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El precandidato presidencial Daniel Quintero explica las razones por las cuales no participó en la consulta del mes de octubre del 2025. Porque en la consulta de octubre se convocaba solo a, llamémoslo así, de esta manera, a nuestros amigos del pacto. Yo estaba inscrito en el pacto, recuerden. Y ahí nos acompañaron 3 millones de personas. Pero es que en esta consulta van a salir 20 y pico millones de colombianos, es decir, el país entero. Y en esta consulta, esto va a cambiar el mapa político colombiano. Ya hay 3 candidatos fuertes, digámoslo, pero esto va a meter 2 o 3 candidatos más fuertes para las elecciones de mayo. Yo quiero estar en ese tarjetón de mayo porque nosotros representamos unas ideas propias. Yo vengo de dar una batalla propia, de gobernar una ciudad, de enfrentar a las mafias en los temas de Hidroituango. Han tratado de eliminarme de todas las maneras. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Son pésimos los pronósticos para 6 mineros que están atrapados desde anoche tarde en una mina de Guachetá en Cundinamarca. Se produjo una explosión casi a las 7 de la noche y desde ese momento están allí atrapados. Guachetá, que queda por la salida norte en Bogotá, llegando al departamento de Boyacá, en la región de Ubaté. Una explosión los dejó atrapados. A esta hora lo más grave es que hay gases altamente inflamables. Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Se agrava la emergencia por el desbordamiento del río Lebrija en Santander. Hay 2 personas muertas, acaban de confirmar las autoridades, y permanecen otras 11 desaparecidas. Julián Mejía, la actualización de la emergencia por el invierno en el departamento de Santander. Hola Ricardo, sí, el reporte más actualizado que acaba de enviar la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento de Santander es que se eleva a 2 el número de personas muertas por esta tragedia en el corregimiento Vanegas, en zona rural del municipio de Lebrija. Además, ahí persiste la cifra de 11 personas desaparecidas, está confirmando justamente también la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento de Santander. Hacia la zona están tratando de aterrizar 2 helicópteros que llevan ayuda, frazadas y mucha comida, porque eso es lo que están pidiendo los habitantes de este sector, que llegue comida para los más de 100 habitantes que vivían en este sector del corregimiento conocido como Vanegas. Precisamente esta mañana así era el angustioso llamado de ayuda por parte de algunos habitantes de esa región del departamento de Santander. Por Dios, necesitamos ayuda, que por favor el ejército, la defensa civil en helicóptero rescate a la gente de la vereda Vanegas, porque se metió el río terrible, hubieron muchos desastres, se llevaron las casas, los animales, y el panorama en la zona es de desastre total. También se están recogiendo ayudas desde Bucaramanga, están tratando también de llegar los organismos de emergencia al sector para evacuar a las personas. Lo que nos están confirmando es que los habitantes, los que lograron salir de esta emergencia, están
resguardados en el cementerio local. Precisamente allí en este punto están esperando esas ayudas y que lleguen los organismos de socorro, Ricardo. Gracias, Julián. 2 muertos entonces allí en Santander y sigue la búsqueda de estas 11 personas reportadas como desaparecidas. Donde también hay comunidades que están incomunicadas es en Montería, en Córdoba, por las nuevas lluvias relacionadas con este frente frío que acaba de entrar al Caribe. Allí el alcalde está en lancha ayudando a rescatarlos. Vanessa. Valentina, le cuento que en horas de la madrugada empezaron estas nuevas lluvias que desafortunadamente está afectando a los habitantes de diferentes municipios de Córdoba, quienes hoy amanecieron con nuevas zonas inundadas. Esto recordemos que se acumula a lo ya vivido durante el fin de semana, por eso la crisis se maximiza, pues si hasta ayer se contabilizaban 27.000 familias damnificadas, la lista podría seguir aumentando en los próximos días. El alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, incluso recibió reportes de que ya había comunidades de los corregimientos de esta ciudad que estaban quedando aisladas por cuenta del agua y llegó a subirse a una lancha para rescatarlos él mismo. Vamos para la zona rural, Las Palomas y Guacinal, por el río, para primero sacar a las personas que están allá. En todas las veredas todavía hay gente que no ha salido. Y son fuertes lluvias las que se esperan este fin de semana por el frente frío que ya causó emergencias. Por ejemplo, en San Andrés por poco se voltea una lancha que llevaba varios turistas a la isla de Yoniquí, y también en las últimas horas se cayó el techo del estadio de béisbol Ernesto Castro de este mismo departamento. Es grave la situación en el Caribe, es grave la situación por las lluvias en Urabá. Son más de 9.000 familias damnificadas. Melissa Álvarez en Medellín. Ricardo, así es, con el pasar de los días se agrava la emergencia por las fuertes lluvias en 10 de los municipios del Urabá afectados, con vías inundadas, también puentes y viviendas y cultivos. En la zona permanecen diferentes dependencias y según el gobernador Andrés Julián Rendón, en los registros han aumentado el número de familias damnificadas. El lunes hacíamos un balance de más de 7.000 familias afectadas, hoy ya estamos superando las 9.000. Hemos tenido ayudas que ya están en terreno aquí en la zona de Urabá para más de 5.000 de ellas y se están repartiendo vía terrestre donde se puede. Por ahora también continúa la entrega de ayudas humanitarias por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en total 12 toneladas de víveres y alimentos. Melissa, y en el sur del departamento de Bolívar ya se cuantifican al menos 4.000 personas afectadas por los desbordamientos de varias quebradas. Dálida Orozco. Un fuerte aguacero de más de 12 horas y el desbordamiento de 3 quebradas tienen en alerta máxima el municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar, en donde más del 90% de la cabecera municipal está literalmente en medio del agua. Además, se reportan inundaciones en 8 corregimientos y por lo menos 25 veredas. En videos que fueron difundidos por la comunidad y las mismas autoridades locales, se ve la magnitud de la emergencia. Las inundaciones causaron daños en viviendas, cultivos, vías, colegios y hasta en la ESE hospital local del municipio, en donde solo pudieron resguardar algunos equipos médicos y enseres. Se estiman más de 1.000 familias afectadas, aunque el censo apenas empieza. El alcalde de Montecristo, Luis Carlos Baldovino, indicó que fue instalado un puesto de mando unificado junto a la gobernación de Bolívar para atender la emergencia considerada una de las más grandes de los últimos años. Nos encontramos en una situación bastante preocupante porque sigue creciendo nuestras quebradas. Una 29 en La Guajira, en Riohacha. Los damnificados están bloqueando vías, exigiendo atención por parte de las autoridades. Más de 6.000 familias afectadas en el departamento. Joner Alvarado. Por más de 2 horas, habitantes del barrio La Cosecha y Nuevo Milenio se tomaron la entrada principal del Aeropuerto Internacional Almirante Padilla para pedir atención por parte de la alcaldía de Riohacha debido a las graves inundaciones que sufrieron sus viviendas y que hoy afectan a sus familias. Dicen que hasta el momento no han recibido atención por parte de la alcaldía de Riohacha. Por otra parte, la gobernación de La Guajira lidera exactamente en los 9 municipios la entrega de ayudas humanitarias. Dice el mismo gobernador Jairo Aguilar de Luque que son más de 800 hectáreas de cultivo que se han visto afectadas por las inundaciones y hay 342 casas completamente destruidas en todo el departamento. Esto fue lo que dijo el gobernador. Con ayudas humanitarias, llegando también con horas máquinas, sobre todo para destapar los canales y permitir que el agua fluya y bajar los niveles de agua en algunos barrios que se encuentran con inundaciones. Ha sido un tema muy difícil, muy complejo. El gobernador también se refirió a que actualmente se encuentra activo el comité de riesgo con la finalidad de atender el nuevo frente frío que podría golpear en las próximas horas al departamento de La Guajira con intensidad en las lluvias. Y precisamente, Joner, en Santa Marta han retirado más de 100 toneladas de basura de la bahía mientras avanzan las tareas para recuperar la comunicación con el departamento de La Guajira. William Agudelo.
Luego de los desastres y las emergencias por las inundaciones por el paso del Frente Frío, cerca de 300 ciudadanos se sumaron de manera voluntaria a una jornada masiva de limpieza de la playa de Los Cocos en Santa Marta. Hasta el momento han logrado retirar más de 100 toneladas de residuos, que equivalen a 280 metros de playas intervenidos. Carlos Jaramillo, secretario de Desarrollo Económico, quien ha liderado esta iniciativa, entregó el balance. Hemos retirado aproximadamente 280 metros cúbicos de residuos, 236 metros cúbicos de ellos han sido no aprovechables y 27 metros cúbicos han sido de material reciclable y 15 de ellos han sido aprovechables por las cooperativas de recuperadores ambientales que tenemos en la ciudad. Se espera que esta limpieza continúe hasta el domingo y se logre la intervención de 700 metros de playa. Mientras tanto, otro de los puntos donde se avanza en la recuperación es en el puente de Mendihuaca, donde se inició la instalación de un puente militar, que se espera esté habilitado la próxima semana para así reanudar la movilidad entre Santa Marta y La Guajira. Faltan 125 días para la Copa del Mundo. El candidato presidencial Sergio Fajardo afirmó en Mañanas Blue que es mejor ir directo a la candidatura presidencial sin tener de por medio las consultas interpartidistas. Hoy sí, sin duda. Pero mire, le voy a dar un detalle también para que miren con toda la claridad. Las consultas están asociadas con las elecciones al Congreso, que son las elecciones más competidas. ¿Cuántas personas hay de candidatas hoy al Senado, para el Senado en Colombia? No tengo ni idea. ¿Cuántas personas están para las cámaras de representantes? Todas esas personas que aspiran a llegar al Congreso de la República, cada uno es una campaña. Cada senador es casi una campaña nacional. Son un montón de campañas y esa es una estructura política y así es el mundo del legislativo y esa es la forma como se consiguen los votos y es una estructura política donde esas maquinarias que están trabajando para llegar al Congreso tienen un peso enorme. Las consultas no es un voto de opinión, no abre el espectro para tener la nueva mayoría que yo estoy diciendo y que estoy repitiendo que tenemos que construir para enfrentar esos extremos. Entonces es otro terreno, es un terreno muy distinto. Una cosa es cuando a usted le ponen 5 candidatos a la presidencia, cada uno solo, y entonces usted puede votar por quien quiera. Ahí ya el papel de las maquinarias políticas, la disciplina de los partidos, etcétera, desaparece y las personas están libres en ese voto. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. $830,000 carros que funcionan a diésel a punto de pagar más caro ese combustible. Un recorderis de las últimas horas del presidente Gustavo Petro sobre el desmonte de los subsidios al diésel y al carbón y tras haber expedido el día de Navidad el decreto 1428 de 2025 que introduce un mecanismo diferencial de precios. Momento en Blue Radio. 1:34, noticia urgente desde la mina La Vidriosa en Guachetá. Acaba de ser rescatado el primero de los cuerpos de los 6 mineros atrapados a más de 170 metros de profundidad. Paula Belalcázar, ¿qué está pasando a esta hora en Guachetá? Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues fue hace unos escasos 2 minutos que las autoridades recuperaron el primero de los cuerpos, pero también hablamos con familiares que nos contaron el origen de esta historia. Y es que se los voy a contar en este momento. 4 mineros entraron desde el día de ayer a muy tempranas horas de la mañana y su jefe no los encontró en la tarde para el cambio de turno. Es decir, que mandaron a 2 mineros a buscarlos, que de hecho eran primos, para ver qué era lo que sucedía. Al paso de las horas, ninguno de ellos salió y fueron que se dieron cuenta, se percataron que precisamente había una fuga de gases y que esto produjo la explosión. La policía nos dice que la mina tiene al menos 175 metros de profundidad, es decir, que es bastante profunda y que en la zona además hay 3 minas más. Entonces hay una alerta porque mucha gente que vive aquí se dedica precisamente a la minería. Hace pocos minutos, como usted lo dijo y le recordamos, pues recuperaron el primero de los cuerpos, pero estas labores de rescate han sido muy minuciosas porque hay también una alerta por una probable explosión debido
a que los gases que hay en este momento pues son muy fuertes, incluso con los dispositivos que están usando. Entonces por eso las labores de rescate se están haciendo minuciosamente, Ricardo. Faltan 125 días para la Copa del Mundo. A partir de ahora, si en algún hospital de Bogotá una mujer se va a practicar un aborto, va a necesitar un examen de salud mental. Así quedó establecido en un proyecto de acuerdo que se aprobó en el Consejo de la capital del país, al que solo le falta la firma del alcalde Carlos Fernando Galán, que está en medio de esta polémica y tendrá que decidir si sanciona lo aprobado por el Consejo o si objeta lo que se aprobó. Se trata de un proyecto de acuerdo, el 340, que por muchos meses ha enfrentado a concejales promotores con organizaciones sociales y feministas. Los primeros, los que defienden el proyecto, alegan que las mujeres necesitan mayor acompañamiento para ese tipo de decisiones, y los segundos, los colectivos sociales y feministas, se quejan del proyecto porque consideran que exigir un examen mental es una nueva barrera para la mujer y es un proyecto discriminatorio porque relaciona el aborto con la salud mental. El proyecto, aprobado ya en el Consejo, se llama Ruta por la Vida, dirigida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer, y es iniciativa de la concejal Clara Sandoval del Partido Liberal, promoviendo la atención para mujeres en el embarazo, la lactancia y el posparto, pero se incluyó el artículo que exige el examen mental, el acompañamiento psicológico antes de un aborto, y dice también que el aborto es un riesgo. La concejal de Bogotá, Clara Sandoval, habla de un incremento del más de 47% de las mujeres gestantes y lactantes que tienen conductas suicidas. Que ha incrementado en un 47%, y eso ya yo lo había dicho en otra ocasión, el número de mujeres que manifiestan conductas suicidas. Y es que es un problema grave en nuestra ciudad, hay un problema grave de salud mental y hay un problema grave que tenemos que abordarlo. Y muchos en las mujeres lactantes, también en las mujeres gestantes. ¿Cuántas sabemos que hay problemas, por ejemplo, en una mujer que acaba de tener un bebé? Lo hemos vivido, lo hemos escuchado. Entonces no tienen derecho a la atención, con énfasis a la atención en salud, que es lo único que dice, con énfasis en salud mental. Es decir, que no solamente le hagan sus exámenes físicos de que está bien su cuerpo, de que se está desarrollando de la manera adecuada, sino que además le puedan hacer un énfasis en usted cómo se siente con su bebé. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El candidato Sergio Fajardo. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de fútbol y de James Rodríguez, porque se confirmó entonces la noticia. James Rodríguez es ya nuevo jugador del Minnesota United, equipo de la MLS, en una ciudad que hoy en día está muy complicada con el tema del ICE, con todo el tema de lo que está sucediendo, y además porque es una de las ciudades con el invierno más duro de los Estados Unidos. Ahí el Minnesota United, que va a cumplir 10 años esta temporada, compite deportivamente hablando con equipos como los Mellizos del Minnesota, que son el equipo del béisbol de Grandes Ligas, también con los Vikingos, que es el equipo de fútbol americano, con el equipo de los Timberwolves, que es el equipo de la NBA. Minnesota va a tener entonces a James Rodríguez como nuevo jugador. Ya vemos ahí en pantalla de nuestro canal de YouTube la confirmación oficial de un equipo que ha tenido 3 colombianos, entre ellos Carlos Darwin Quintero y Ángelo Rodríguez, por ejemplo, entre los colombianos más importantes, que incluso hace poco tuvo a Bebelo Reynoso, el jugador del Deportivo Cali, entre su plantel. Así que vamos a ver cómo le va a James Rodríguez en el fútbol de la MLS, en el fútbol de los Estados Unidos. Va a competir en esa liga contra Lionel Messi, contra el resto de los equipos de la MLS, pero llega al Minnesota United James Rodríguez.
Hablamos ahora de lo que ya es historia, porque se va a comenzar el día de hoy los Juegos Olímpicos de invierno. Recuerden que Colombia tiene un participante. A partir de las 4 de la tarde hora de nuestro país se estará efectuando la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno en Milano Cortina. Ahí estarán entonces llevándose a cabo los Juegos Olímpicos. Estaremos todos atentos. Mañana será la primera participación de Colombia en estos Juegos Olímpicos. Mientras tanto, y antes de meternos con la fecha de hoy del fútbol, estamos hablando de la selección Colombia de béisbol, que va a representar a Colombia en el Mundial, en el Clásico Mundial, dentro de un mes, contra los mejores jugadores de béisbol del mundo. Ahí vemos a las 3 grandes figuras de Colombia: Gio Urshela, José Quintana y Julio Teherán. Serán los jugadores que comanden este equipo, que tendrá entre otras figuras a Jorge Alfaro. También estará Donovan Solano, por ejemplo, entre los jugadores más importantes, que va a tener a 5 jugadores venezolanos dentro del plantel, entre ellos a Elías Díaz, por ejemplo, el receptor de la selección Colombia, que va a jugar esta Copa del Mundo. También ya fue oficializada el uniforme de Colombia. Van a jugar con un uniforme blanco y como alternativa un uniforme azul, todos vestidos por la misma marca que van a utilizar todos los equipos en la Copa Mundial que se va a efectuar en los Estados Unidos, y que Colombia será parte de esto, encabezados por sus 3 principales figuras del béisbol de los Estados Unidos. Les contamos entonces, antes de finalizar, que hoy habrá doble fecha del fútbol colombiano: 6:20 de la tarde, Pasto Bucaramanga; 8:30 de la noche, Independiente Medellín frente a Inter de Bogotá. Se van a jugar 4 partidos del fútbol mexicano, atentos también a esto. Habrá fútbol en Europa, habrá fútbol también en Venezuela y en el resto del continente, en Argentina también, así que estaremos muy atentos a todos los detalles. Pero 2 partidos del fútbol colombiano, estaremos atentos a James, a todo lo que sucede alrededor de John Jair Durán y a los detalles en Meridiano Blue. 1:42 minutos. ¿Usted es de Guacherna, de Carnaval de Barranquilla, Octa? No, estoy esperando porque desde que lo conozco hace 10 años y medio, dijo que me invitaba a los carnavales de Barranquilla y jamás me ha llevado. Vamos a ir el próximo año, porque creo que ya se nos hizo tarde, pero sí, ya queda firmada la promesa, Valentina, que se ríe allá de fondo. Se ríe de fondo. No me esperaba la sacada de espinita de Octa acá. No, pero es que me lo prometió hace como 10 años y medio. Sí, aparte de todo, mire, en Caracas también hay carnavales, ¿cierto? Sí, hay carnavales, digamos, no así como los de Barranquilla, pero sí es una cosa que se festeja y se recuerda. Esta tarde a las 4 empieza el desfile de la Guacherna en Barranquilla. Y mientras usted escucha a los vecinos y la canción homenaje al carnaval, Vanessa Saldarriaga nos cuenta cómo se preparan los barranquilleros para el inicio formal de este carnaval 2026. 55 con calle 53 en Barranquilla, uno de los epicentros por donde hoy estará desfilando la Guacherna. Esto es un encuentro de más de 20,000 bailarines que estarán desde las 4 de la tarde hasta la media de la noche bailando por todas las calles de Barranquilla en la previa a las fiestas oficiales de carnaval. Este encuentro promete, de acuerdo con Juan José Caramillo, director de Carnaval S.A., reunir a más de 200,000 asistentes. La Guacherna 2026 será la más numerosa. Alrededor de 20,000 participantes la conformarán. Casi 8 horas de contenido, de alegría, de danza, de música. Serán más de 1,100 policías los que estarán garantizando la seguridad, pero también más de 600 funcionarios de espacio público para controlar que todo se dé en orden y además para que el alquiler de las sillas como esta, con la que usted puede ver cómodamente el desfile, no tengan altos precios. Lo pactado entre silleros y distrito es 50,000 pesos para los que van en primera fila y 40,000 pesos para los que van en las segundas y siguientes filas. Esto es todo para gozar, para disfrutar y para que no hayan abusos también en los precios. Me despido para ustedes desde La Arenosa, donde hoy con un cielo nublado y una probabilidad de 55% de lluvias, nos alistamos para vivir este gran primer encuentro de precarnaval. Sí. Vanessa con saco en Barranquilla, me huele a que está bajita la temperatura todavía en la capital del Atlántico. Suena a frente frío en el Caribe, Ricardo. Hágame el favor. Ayer vi a una periodista de CGTN en Noticias Caracol, yo no sé si ustedes la vieron, desde La Habana con saco de lana. Sí. Y yo pensé que ya había visto todo en la vida. 1:45, ya regresamos en Meridiano Blue. Faltan 125 días para la Copa del Mundo.
La experiencia espiritual, ese hacer un momento de silencio, ese interiorizar, ese hablar con Dios, ese contemplar, ese agradecer la vida, ese meditar la propia existencia, nos invita a la coherencia, a vivir aquello que decimos, aquello que creemos. Ser coherente es la marca de la espiritualidad. Quien no es coherente no puede decir yo vivo con una experiencia espiritual. Hoy ese es el tema en el oracional El Man Está Vivo, mi entrenador de oración. Tú sabes. ¿Por qué el candidato presidencial Daniel Quintero optó por participar en la consulta de este próximo 8 de marzo? Esto fue lo que respondió en Mañanas Blue. No, lo primero es porque la razón por la cual yo renuncié a la consulta anterior, recuerda que yo estaba inscrito por el pacto histórico, incluso estaba de favorito para ganar esa consulta, es porque mi equipo, con mucha inteligencia jurídica, reconoce que si nos quedábamos en la consulta de octubre, íbamos a quedar inhabilitados para esta consulta. Es decir, yo renuncio a pesar de ir favorito para poder venir a esta consulta, porque esta es la consulta más importante de todas. Esta es la consulta donde se convoca ya no solo a la militancia del pacto histórico donde yo estaba inscrito, sino que se convoca a todo el país para tomar decisiones sobre quiénes van a ser los candidatos a primera vuelta. Entonces, si yo hice una renuncia tan fuerte, pues no hace sentido. Entonces, que ahora, después de todo eso y que me reviven después de todas las injusticias que se cometieron contra mí los últimos 4 meses, pues yo no vaya a participar. Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:47 en Tolemaida entregó 145 vehículos para las fuerzas militares el saliente embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, que en sus redes sociales también habló y entregó detalles del encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Stephanie Valencia, ¿qué pasa en Tolemaida y cómo le fue al embajador McNamara? Ricardo, muy bien. Mire, en esta declaración que acaba de entregar John McNamara, dice que esa reunión entre los presidentes de Estados Unidos y de Colombia fue un momento muy especial y alentador. Dice que el presidente Trump habló muy bien y de manera muy positiva sobre el presidente Petro y que además del tono respetuoso, digamos, que hubo en medio de ese diálogo, habla de la necesidad de seguir trabajando en la erradicación de cultivos ilícitos, pero también en la extradición de narcotraficantes. Escuchemos. El progreso en la erradicación de la coca y la lucha contra el tráfico de cocaína es una prioridad para el presidente Trump y nuestro pueblo. Necesitamos enfocarnos aún más en la captura y extradición de los capos de esas organizaciones narcoterroristas que causan tanto dolor, tanta destrucción a nuestras sociedades. También necesitamos una mayor erradicación de coca y operaciones de interdicción de narcóticos para reducir el flujo del veneno que perjudica tanto el pueblo colombiano. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, se despidió en lo que sería quizás su último evento público aquí en el fuerte militar de Tolemaida. Hizo todo un recorrido sobre todos sus años aquí en Colombia. Dice que en la entrega de estos vehículos blindados es un símbolo del lazo inquebrantable que hay entre estas dos naciones. Dice él que ha podido ver de primera mano los sacrificios, la valentía y el compromiso de los soldados de Colombia. Y dice algo muy importante que quiero destacar, Ricardo, dice que Colombia no ha estado y nunca va a estar sola mientras los Estados Unidos de América existan. Escuchemos un poco el elogio que dio también el embajador a los soldados de Colombia. Hay muchos ejércitos que miran a ustedes, no quiero decir con envidia, pero con la esperanza de llegar a su nivel de profesionalismo, de entrenamiento y obviamente debido a conflicto con los narcoterroristas, experiencia de combate que ustedes brinden. Gracias a los hombres y las mujeres del Ejército de Colombia por su dedicación, profesionalismo y amistad.
Son 11 vehículos blindados los que entregó el embajador aquí al Ejército Nacional, al comandante del Ejército Nacional, vehículos con un blindaje balístico de varias capas de acero y que tienen un alto nivel de supervivencia para proteger a la tripulación de lo que hoy estamos viendo en un nuevo escenario de guerra con el lanzamiento de explosivos desde drones y la instalación de minas y de explosivos en el país. Son en total 145 vehículos blindados los que Estados Unidos le ha entregado a modo de donación y entrega a Colombia. En Meridiano Blue, el rollazo político con Andrés Carmona. 1:51 p.m. y el rollazo político también es el rollazo de las centrales obreras que hoy enfrentan una división de cara a quién apoyar en estas elecciones presidenciales. Desde un sector de la CUT están denunciando censura política al no invitar a los candidatos del centro a esa Junta Nacional. Andrés, se está complicando entonces allí esa cohesión que solían tener los sindicatos. Pues Valentina, muy buenas tardes. Mire, es evidente que en el gobierno de Gustavo Petro las cabezas de las centrales obreras lo apoyaron fuertemente. Sin embargo, desde hace un tiempo se ha venido cosechando una suerte de división o sector disidente de esas cabezas de las centrales obreras. Hablamos, por ejemplo, de tribuna magisterial y tribuna sindical, que tienen a dos integrantes en la directiva de la CUT. Hablamos de Timoteo Romero y Johnson Torres. Pero mire, lo que ocurrió en las últimas horas es que se llevó a cabo la Junta Nacional de la CUT. En ella, lo vimos incluso el día de ayer, participaron varios precandidatos presidenciales como Roy Barreras, Iván Cepeda mandó un video, participó Clara López y también nos dicen participaron candidatos al Congreso de la República. Invitaron a Nelson Alarcón, Fabio Aras, que es el actual presidente de la CUT, pues es candidato de la lista de Roy Barreras, Carlos Rivas, Marta Alfonso, María Eugenia Londoño, Domingo Ayala, Edgar Romero y todos pertenecientes a partidos cercanos al gobierno nacional. Lo que está hoy denunciando Tribuna Magisterial y Tribuna Sindical es que a pesar de que los dos directivos de la CUT, repito, Timoteo Romero y Johnson Torres, habían solicitado también que se le permitiera la presencia al precandidato de centro Sergio Fajardo para que pudiera exponer su propuesta para los trabajadores, fue negada esa invitación. Pero también solicitaron la participación de una persona que incluso fue importante o que es importante en la izquierda, pero la izquierda no petrista, el ex senador y hoy candidato al Senado Jorge Enrique Robledo. También a él le negaron la participación. Dice el comunicado de Tribuna Sindical y Tribuna Magisterial, dicha conducta excluyente se ha reflejado igualmente en los medios de comunicación y en redes oficiales de la central, puestos al servicio exclusivamente de unos pocos sectores y del gobierno nacional, y es por eso que piden que si las centrales obreras son representativas de todos los trabajadores, les den la oportunidad a todos los sectores políticos, no solo a los del Pacto Histórico y el Frente Amplio, a participar en estas discusiones. Carmona, ¿y qué dijeron Cristo y Roy Barreras? ¿Y en qué está pasando con la consulta de la izquierda? Cuéntenos rápidamente. ¿Qué está pasando? Como le mencionaba, ya se acerca la hora límite, la hora de cierre para que se definan las candidaturas, pero si le parece, comencemos con el precandidato Juan Fernando Cristo, quien después de meditarlo mucho dijo: no voy a la consulta del Frente por la Vida. Escuchemos. Resulta paradójico que ahora una consulta de centro izquierda no cuente con la participación de la candidatura de la izquierda democrática. Esta ausencia deja incompleta la consulta y debilita la opción de construir. Pero también Roy Barreras le respondió tanto a Cristo, a Luis Gilberto Murillo, a Clara López y tal vez a Camilo Romero, porque está a punto, podría ser, de retirarse de esa consulta. Él no se siente tan cómodo, el exgobernador de Nariño. Escuchemos lo que dice el ex embajador Barreras. Estaremos unidos para ofrecerle a Colombia un cambio seguro, pero estable, tranquilo, pero que avance en las reformas sociales. Pero eso es el 9 de marzo. Los que decidieron irse a dividir y a competir hasta la primera vuelta, eso sí, están dividiendo el progresismo. A las 6 de la tarde, la Registraduría Nacional del Estado Civil cerrará las inscripciones y hará el sorteo del tarjetón. Estaremos muy pendientes cómo va a quedar estructurado este tarjetón que ustedes van a poder pedir y votar el próximo 8 de marzo. Faltan 125 días para la Copa del Mundo.
terrible atentado del ELN, responsable del asesinato de los 2 escoltas del senador Jairo Castellanos, que estaba haciendo campaña política en Arauca, mandó su avanzada, sus carros con los escoltas y parte del equipo de trabajo, cuando estaban entre Fortul y Tame, fueron atacados con estos cilindros bomba, con ráfagas de metralleta. Una de sus camionetas recibió 100 tiros de fusil, que es esta que ustedes pueden ver. Mataron a 2 escoltas, uno de la UNP y el otro de la Policía Nacional. Uno, Wilmer Leal, que llevaba 2 años trabajando con este congresista que estaba haciendo campaña a nombre de la ASI. Y el otro es Esmeli Manrique, ambos de la familia. Por eso el senador aparece diciendo muy conmovido que masacraron a mis muchachos. Él no estaba en el carro, por eso se salvó, porque el ELN secuestró por varias horas a 3 de los colaboradores que iban en la otra camioneta. Al senador Castellanos efectivamente le masacraron a sus muchachos y pone a tambalear los esquemas de seguridad del gobierno, porque estamos a un mes, exactamente 4 semanas de las elecciones parlamentarias, otro atentado terrorista. En Mañanas Blue, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, habló de las causas de la explosión de una mina en Guachetá, donde están atrapados 6 mineros. La radiografía de la salud en crisis en Colombia, pese a que el presidente Petro dice que va divinamente. Jessica Gutiérrez. Muy buenas tardes. Recordemos que recientemente el presidente Gustavo Petro afirmó desde Washington que Colombia está mejorando en materia de salud y señaló que el sistema puede presentar un balance favorable. Pues podemos presentar un balance favorable, indudablemente. Cifras, indicadores. ¿Estamos mejor en salud? Sí, estamos mejor en salud. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con los relatos de pacientes que aseguran enfrentar dificultades para poder acceder a medicamentos, citas médicas y atención oportuna. Usuarios sostienen que la situación se agravó tras las intervenciones de las EPS. Gran parte de las quejas provienen de afiliados de Nueva EPS, una de las entidades con mayor número de usuarios en el país, con más de 11 millones de afiliados y cerca de 2 años bajo la intervención del gobierno de Gustavo Petro. A nosotros, el pueblo, que somos los que los sostenemos a ellos simplemente nos condenan a muerte y no nos conceden la gracia de tener nuestros medicamentos. Cabe recalcar que según cifras oficiales de la Superintendencia Nacional de Salud, durante el año 2025 se superaron los 2 millones de peticiones, quejas y reclamos. Pues en esta misma línea, recientemente la Defensoría del Pueblo también publicó un informe donde se puede evidenciar que durante el 2025 una de las regiones más afectadas fue Quindío, que recibió 1.314 quejas relacionadas con el sistema de salud.